Vamos a hablar esta noche de Napoleón y Carlota. Napoleón buscaba esposa nueva. Estamos en Francia en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Y esta cualidad, que le permitía ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, o de la etiqueta en la corte de Westfalia, o de las fuerzas francesas, del número de botones, de las chaquetas, de todo eso al mismo tiempo, le permitía también ocuparse de su vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. No está mal, ¿eh? Y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción, sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, por decirlo así. Esta actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer más prolífica que Josefina. Todavía estaba él casado con Josefina, y recuérdese que ella no le daba hijos a Bonaparte, y por ese motivo el matrimonio empezaba a desgastarse. Allá a principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, la hija del rey de Baviera, tenía una hermana más chica. Era la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina, pero el hijo que tenía Josefina con su primer esposo, no con Napoleón, sino con el finado Beauharnais. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se levantó de su escritorio, anduvo caminando a lo largo de su despacho un poco nervioso y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Entonces llamó de inmediato a su ayudante no sé, a su ayudante, que puede ser Rostand o puede ser Constant, que era el mayordomo. Y el otro era Duroc, uno de los mariscales. Y les comentó un plan que se le había ocurrido. Y les dijo, convocad en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decidle que traiga a su hermana. Decirle que traiga a su hermana es delicioso. Y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió desde París hacia Italia con una pequeña hueste, con el mariscal Duroc ahí muy entusiasmado, lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. La idea de él era repudiar a Josefina por no darle descendencia y casarse, en fin, con quien fuera. Ahora bien, el viaje fue una porquería, ¿no? Fue muy penoso. Napoleón padeció, se expuso a graves peligros, y si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve que cegaron a los caballos y que los caballos se negaron a continuar adelante como si fueran camellos. Ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos, que se niegan a continuar cuando hay ventarrón. Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Duroc y con el ayudante, y anduvieron los tres con la intención de alcanzar una pequeña barraca. La tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración,
Duroc, a pesar de ser muy fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. Ruido de viento, por favor. Truenos. Bueno, finalmente llegaron a una barraca y había un campesino allí que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido y preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó solo para probar a sus hombres. Duroc y el otro dijeron que había que volver, y el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, ya intuía los planes de Bonaparte. Vamos, en realidad ya habían llegado los chismes y no se hablaba de otra cosa, ¿no? Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota. Bueno, efectivamente, caminó hasta el salón donde estaba la corte y allí vio a Carlota de Baviera. Era horrible. Él no dijo nada, pero se puso de mal humor. Sí. No saludaba a nadie, se enojó con uno de sus ayudantes y no hizo otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar el fiasco. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos sospechaban del desengaño de Napoleón y habían quedado tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba el rey bávaro. Y Napoleón, que tampoco quería perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la segunda y pésima idea. Hizo llamar a Luciano, a su hermano Luciano Bonaparte, que estaba en Italia. Ahora bien, Luciano se había casado. Se había casado sin el consentimiento del emperador con Madame de Jouberthun, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó donde estaba Napoleón, el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la Casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota, Luciano. Y se produjo un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano y familiar, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que después de todo, él mismo, Napoleón, se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que le iba a mandar la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Y el otro insistió en que prefería pasar 12 años preso en la isla de If antes de acercarse a Carlota. Y se fue, dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. ¿Quién estaba escuchando esa discusión en el pasillo? No me diga. La princesa Carlota. Escuchó todo lo que hablaban y cuando pudo verlos juntos, antes de partir, a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía le llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado, vosotros tampoco me gustáis.
Muy bien, Carlota. Firmado Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota y también por la humillación a que lo había sometido aquella princesa. Es una historia interesante, que debería dejarnos algunas enseñanzas. No sé qué enseñanzas realmente, pero debería dejarnos algunas. Tal vez, por ejemplo, que hay que hablar despacio. O también que a lo mejor no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. A ver, hagamos 20 segundos de evocación de las hermanas que conocemos para ver si hay con alguna frecuencia una que sea más fea. Porque la historia es con la princesa Carlota. Bueno, a veces sí, a veces no. No hay una constante. Parecer se parecen, pero el parecido no garantiza nada. Muchas veces dos personas se parecen y una es linda y la otra no lo es. Pero no, en la mayoría de las veces sí, ¿no? Sí, una hermana es linda, la otra también. Pero bueno. Así que yo creo que el cálculo de Napoleón fue razonable, pero no tuvo suerte. Ahora yo creo que el que hace un cálculo así tiene que cargar con su error. Tiene que cargar con su error. Bueno, eso les ha pasado a muchos y a muchas, ¿no? Que hacen citas a ciegas y se van, por ejemplo, hasta Lanús. Sí. Hay citas a ciegas y citas a tuertas, porque a veces uno no ha visto a la dama con la que se va a juntar, o a veces la ha visto, pero la ha visto mal, o no la ha visto completamente. Así que, pero hay que admitir que no todo es belleza, que hay gente que tiene un ánimo, un espíritu que salva lo demás o que nos interesa mucho más, ¿no? También hay gente que es linda, pero tiene un espíritu que le cuida el cuerpo, por decirlo de esa manera, ¿no? Así que no, me parece que no hay una enseñanza que podamos aprovechar aquí. Vamos a dedicar esto a todas las hermanas de nuestras novias, a las huestes de hermanas de nuestras novias. Usted me dirá que puede darse el caso de que alguna de las hermanas de nuestra novia fueran también nuestra novia. Podría ocurrir eso, ¿no? O que lo hayan sido en forma sucesiva, o que lo sean simultáneamente o secretamente, a veces con la ignorancia de uno mismo. Puede suceder, ¿no? Pero bueno. Pero en este caso doblemente, si lo hemos dedicado a nuestras novias y a las hermanas de nuestras novias, doble dedicatoria. Hemos ido a la discoteca y no estaba el discotecario, pero sí el hermano, que era mucho más lindo que el discotecario, y enseguida nos dio una hermosa milonga que vamos a escuchar en la voz de nuestra querida María Marta Pizzi. Se llama La Solita, esta milonga, y fue compuesta para dedicársela a la pobre Carlota de Baviera. No está mal, ¿eh? Y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción, sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, por decirlo así. Esta actividad galante no impedía a Napoleón el
continuar la búsqueda de una mujer más prolífica que Josefina. Todavía estaba él casado con Josefina, y recuérdese que ella no le daba hijos a Bonaparte, y por ese motivo el matrimonio empezaba a desgastarse. Allá a principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, la hija del... Vamos a hablar esta noche de Napoleón y Carlota. Napoleón buscaba esposa nueva. Estamos en Francia en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Y esta cualidad, que le permitía ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, o de la etiqueta en la corte de Westfalia, o de la fuerza francesa, del número de botones, de las chaquetas, de todo eso al mismo tiempo, le permitía también ocuparse de su vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían.